Bien, ayer resolvimos este último ejercicio que, por cierto, ya no alcancé yo a hacer aquí, pero algunos sí lo hicieron, no sé si después alguien más lo intentó. La idea es que si no los terminamos aquí, pues ustedes los hagan. Ahora, no, eso no se los reviso, lo cual no quiere decir que, pues por eso no los van a hacer. La, Entiendo, o se supone que tenemos interés, entonces, bueno, si algo queda pendiente, pues yo creo que hay que tratar de terminarlo, aunque yo no se los voy a revisar. Yo les voy a decir ya cuando lo que sí les voy a revisar. Bueno, resolvimos este ejercicio de un triángulo rectángulo. Aquí debimos tomar en cuenta, pues, en el enunciado que me dice que es un triángulo rectángulo, tiene ciertas características, un ángulo recto. Hablamos de catetos, los catetos es en el contexto de triángulos rectángulos y la hipotenusa. Bueno, como necesitamos la hipotenusa y no la íbamos a pedir en los datos de entrada porque depende de los catetos, entonces fue cuando recordamos el teorema de Pitágoras y lo aplicamos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirvió el teorema de Pitágoras? Para calcular el tercer lado y poder después calcular el perímetro. Para eso utilizamos la hipotenusa. Ahora, ¿qué sucede si a lo mejor alguien lo vio de otra manera? Por eso les digo, si ustedes a la hora de que yo estoy aquí definiendo una solución, estoy proponiendo o sugiriendo, pero alguien si lo hace de otra manera, lo quiere hacer de otra manera, tal vez aquí no lo podamos hacer porque si no, no lo terminamos. Yo ya traigo la idea de cómo hacerlo, pero no por eso lo van a dejar de intentar a su manera. ¿Qué tal si alguien se acordó de las funciones trigonométricas, si no del teorema de Pitágoras? A ver, vamos a recordar funciones trigonométricas, ¿sí? ¿Cuántas son las super básicas? 3. Seno, coseno y tangente. Voy a trazar un ángulo porque las funciones son sobre un ángulo. ¿Sí? Voy a trazar un ángulo por ahí, por ejemplo este ángulo, ¿sí? Y le voy a llamar el ángulo X. Muy bien, entonces el ángulo X, ¿cómo obtendría yo el seno del ángulo X? ¿Cómo es? Cateto, ¿cómo se define el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Bueno, de acuerdo a las letras que están ahí en el triángulo sería B entre C, porque si este es el ángulo, su cateto opuesto es este. Si yo estuviera considerando este ángulo, el cateto opuesto es este. Bueno, entonces es B sobre C. ¿Qué otra función? Coseno. Coseno de X es igual a ¿qué? Cateto adyacente entre la hipotenusa. Muy bien. Y la tercera función, tangente. Cateto opuesto es el B sobre la. ¿Sí? A ver, aquí la idea de ¿por qué usamos el teorema de Pitágoras? ¿Cuál fue la intención de usarlo? El teorema de Pitágoras. Para calcular la hipotenusa, el tercer lado que no se lo vamos a pedir al usuario y no se lo debemos pedir. Ok, bueno, entonces es lo mismo, la necesidad es calcular la C. Lo voy a hacer con letras porque en álgebra es más fácil con letras. Luego ya lo transportamos a variables nuestras. Entonces, ¿cuál es la función que sí podría calcular? La tangente, ¿verdad? La tangente porque conozco la B y la A. La voy a conocer porque el usuario me lo va a dar. Si quisiera calcular el seno, pues no podría porque no conozco la C. Bueno, entonces, si yo quisiera despejar la C de aquí, ¿cómo sería? A ver, sería, lo voy a poner aquí, ¿sí? Luego como que a veces no quiere trabajar bien, pero bueno. Le vamos a decir, seno de X es igual a, es una fracción, entonces le voy a poner fracción, una fracción numerador, denominador, B, es que se ve más claro creo que aquí, así, como normalmente lo ponemos en álgebra, ¿sí? Y la idea es que
yo pudiera, no puedo calcular el seno de X porque la B sí la voy a conocer, es un cateto que me va a dar el usuario, pero la C no la conozco. Entonces, más bien la quiero despejar de aquí. ¿Cómo despejaría la C de aquí? Pasa multiplicando. ¿Y el seno cómo pasaría? Dividiendo, ¿ah? Entonces quedaría algo así. C es igual, voy a poner una fracción, de la B entre el seno del ángulo. Así quedaría. C es igual a B sobre... Si yo supiera el ángulo, podría calcular la C y ya con eso, pues calculo el perímetro. La intención es calcular la C en lugar de usar el teorema de Pitágoras, que es una forma también. Y bueno, ya ayer la resolvimos. Muy bien, entonces voy a dejar este así. Lo voy a dejar por aquí. Si yo supiera el valor del ángulo X, podría calcular el valor de C. Y luego ya con el valor de C, pues lo sumo a A y B y tengo el perímetro. Muy bien. Ahora, lo que sí puedo calcular es la tangente, ¿no? La tangente sí la puedo calcular porque conozco los dos catetos. Entonces, yo le diría aquí, tangente, lo voy a hacer con tangente de X, lo voy a hacer con datos, ¿sí? Tangente de X, por eso lo voy a poner en negro, es igual, ¿cuánto da cuál es mi cateto opuesto? ¿Cuánto vale? Lo voy a hacer con datos. 15. ¿Entre cuánto? ¿Cuánto me da esto? 0.75. ¿Sí? Me da 0.75. Ok. Esa es la tangente. ¿Cómo? Sí, a ver. ¿Alguien se acuerda del valor de alguna función trigonométrica? A nosotros en nuestro tiempo nos obligaban a aprendernos las básicas porque pues no había calculadora. No había, aunque ustedes no lo crean, cuando yo estudié todo esto de trigonometría no había calculadoras, o apenas empezaban a conocer allá los que traían de Fayuca y traían pues puras elementales, suma, resta, multiplicación, puras. Las científicas no, hombre, estaban apenas saliendo y estaban carísimas, eran inaccesibles casi. Bueno, entonces nos aprendíamos ciertos valores, los más recurrentes. Y por ejemplo, el seno de 30 grados. ¿Cuánto vale el seno de 30 grados? 0.5. Si ustedes lo checan en la calculadora, seno de 30 grados es 0.5. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué tal si a mí me dicen, oyes, yo tengo el seno 0.5? ¿Cómo vas a calcular el ángulo? ¿Cómo llegó al 30? El inverso. En la calculadora es el inverso. En matemáticas eso se conoce como el arco seno, ¿sí? Bueno, entonces, si yo ya conozco la tangente del ángulo, ¿cómo puedo calcular el ángulo? O sea, ¿cómo puedo calcular la X? Es el arco tangente de 0.75. En la calculadora es segunda tangente o inversa tangente, no sé cómo venga su calculadora, tangente a la -1. ¿Alguien me puede decir cuál es ese ángulo? 36. Vamos a poner 67. Estos son grados, ¿sí? ¿Es 36 punto que 68? 86. 86. Vamos a poner así, 86 grados, ¿sí? 36.86 grados. ¿Para qué me serviría ese ángulo? Yo le digo, C es igual, acá tengo, ¿no? Es la B, ¿cuánto vale la B? En mis datos, ¿cuánto? 15. Y lo voy a dividir entre el seno de 36.86 grados. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? Sí, da eso. 25. Dio lo mismo, ¿no? Que acá. La hipotenusa me dio 25, aquí me dio 25. Es que esto lo estamos resolviendo con funciones trigonométricas.
tiene que dar lo mismo, o sea, no importa qué camino tome, el resultado correcto no debe cambiar. Entonces, aquí esto, recordamos cómo son las funciones trigonométricas, que por cierto, ¿qué unidades tiene la función trigonométrica? Por ejemplo, punto 75, ¿qué? Metros, centímetros, litros, kilos. Es adimensional, ¿verdad? Porque yo estoy dividiendo, vamos a poner que esto lo mide en metros, pues metros entre metros se va a cancelar. Cualquier unidad se va a cancelar, es adimensional. La función trigonométrica no tiene unidades, pero el ángulo sí, el ángulo es ya medio grado. Bueno, entonces esto lo vamos a nosotros a trasladar a nuestro algoritmo. Vamos a hacer el algoritmo, pero ahora con este análisis, ¿sí? Entonces, vamos a necesitar una variable que se llame tangente de x. Tangente de x lo voy a poner en verde porque es lo que va a ir en el algoritmo. Tangente de x es igual a es cateto b es mi variable, entre cateto a. Esas son mis variables del algoritmo. Así es como voy a tangente de x es una nueva variable, ¿sí? Y luego ángulo x, o sea la x, ángulo x es igual al arco tangente de tangente de x. Así va a quedar. ¿Sí? En eléctrica ven muchas matemáticas, ¿no? En eléctrica ven muchas matemáticas, ¿no? Eso no. No, bueno, números complejos y... Más que nada, ¿de qué se trata? Esos son números complejos, son estudios de transformadores. Y ya, pues, ecuaciones diferenciales. Sí, muy raras. muy raras, sí. A mí me gustaba mucho la materia, y era de los primeros semestres, se llamaba, bueno, porque yo salí de industrial eléctrico. ¿Cómo se llama? Circuitos eléctricos se llama, Circuitos Eléctricos 1. No, ahí aplicábamos todas las matemáticas que habíamos aprendido. Nosotros empezamos así con esas. Se ve que la bobina se representa con una integral y el profesor con una diferencial. Ajá. Entonces ya empezamos con la sencillas. Sí. Ya después se brincaron a Laplace. Entonces pues fue la transformada de Laplace primero, pero ya después fueron a las tablas directas, las relaciones de tablas. Muy bien, bueno, aquí es lo súper básico. Entonces, ese es el ángulo y ahora la hipotenusa la vamos a calcular con B, que es el cateto B, entre el seno de ángulo X. Sí, así es como vamos a calcular la hipotenusa. Y ya el área fue directo cateto A por cateto B entre 2, porque un cateto es la base y el otro es la altura. Y entonces, pues aquí ya con la hipotenusa podemos calcular el perímetro. Esto que voy a encerrar es otro análisis. O sea, todo esto que voy a encerrar, a ver, pondríamos así, vamos a ponerlo de este color. O bueno, de este color. Todo esto es parte de otro análisis. Ayer hicimos uno, hoy estamos haciendo este otro, del mismo problema. Entonces ahora pues vamos a aplicar estas expresiones en nuestro algoritmo. A ver, me voy a ir acá a A ver, ahí está. Lo que vamos a aplicar viene siendo esto. Ya ven que ayer ya no hubo tiempo de que yo hiciera aquí el algoritmo, pero algunos sí lo hicieron. Entonces ahora voy a hacer este algoritmo. Se va a llamar área, triángulo, rectángulo. Y las variables van a ser cateto A, cateto B, área, perímetro, hipotenusa y tangente X y ángulo X. Todas esas variables necesitamos para esta versión. Entonces sería definir, todas son de tipo real. Cateto A, cateto B, hipotenusa, área, perímetro, vamos a calcular la tangente y vamos a calcular el ángulo X. Todas son como real.
¿Sí? Ok, entonces ahora vamos a pedir los datos, que nada más son dos. Un escribir. Escribir. Primer cateto. El usuario, recuerden, solo ve la interfaz, la entrada y salida. No ve nada del proceso. Entonces aquí sería leer cateto A. Luego vamos a escribir el segundo cateto. Y esto, cateto B. Por eso es bien importante definir claramente, escribirlo ahí, entrada y salida. Nada más yo debo pedir lo que dice aquí y la salida puede ser un poquito más flexible, porque la salida muchas veces nos piden algo, pero ya cuando empieza a funcionar, pues nos piden más cosas que ya calculamos. Pero la entrada es bien estricta, nada más lo que dice aquí es lo que podemos pedir. A veces cuando ya les pido un proyecto y que me hagan el análisis, y luego aquí me ponen todas las variables, como si las fueran a declarar. Así como yo las puse aquí, me las ponen en la entrada, y pues no, aquí nada más, entrada es nada más lo que le voy a pedir al usuario. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sería, vamos a calcular, el área está bien directa, área, le asignaríamos cateto, esa no cambió, cateto A por cateto B dividido entre 2. Acuérdense que en Flowboarding y PCInt no es sensible a mayúsculas y minúsculas, quiere decir que pongamos mayúsculas o minúsculas las va a tomar igual, pero yo sí prefiero de una vez usar un estándar de mayúsculas y minúsculas, en primer lugar porque pues un estándar hace más uniforme todo, lo entendemos mejor, y aparte porque en Java sí es sensible, no es lo mismo una B minúscula que una B mayúscula. Bueno, entonces vamos a calcular ahora, me voy a brincar hasta acá, o sea, la tangente de X va a ser cateto B entre cateto A. ¿Sí, verdad? Esa es la tangente. Acuérdense que cada expresión que pongamos, las variables que intervienen ya deben tener un valor en ese punto. Aquí, área puedo calcularla porque cateto A y cateto B tienen valor porque ya se pidieron. Y acá la tangente es lo mismo, tangente de X. Bueno, después de la tangente de X, vamos a calcular el ángulo X. El ángulo X. Ángulo X. Porque el ángulo X es utilizar la función arcotangente y le pasamos como parámetro la tangente que acabamos de calcular. Entonces, revisamos aquí nuestras funciones y buscamos la que calcule el arcotangente. ¿Cuál será? Ahí se ve. Se llama, ¿cómo se llama la función? Atan, ¿verdad? Aquí está Atan. Bueno, entonces vamos a ponerle aquí, ángulo X es Atan, es la función arcotangente de tangente de X. No, pero es una asignación. Ahí está. Bueno, entonces, ¿para qué calculamos el ángulo X? Para poder calcular la hipotenusa a través de la formulita que definimos por acá. Nada más que acá la definimos con las letras del triángulo, acá con nuestras variables del algoritmo. Entonces la hipotenusa es el cateto B dividido entre el seno del ángulo que acabamos de calcular. Entonces aquí sería hipotenusa es cateto B entre, y la función seno, pues aquí la tenemos también. Aquí está la función seno, entre seno de ángulo X. Todo eso que hicimos en esta parte, hasta lo voy a separar. Esto que hicimos fue para calcular la hipotenusa. Ayer lo hicimos con Pitágoras. Y entonces, una vez que calcule la hipotenusa, ya puedo ahora calcular el perímetro. El perímetro es tomar los dos catetos y luego sumarle la hipotenusa. Entonces, perímetro es cateto A más cateto B
más hipotenusa. Quítalo. Y ya tenemos calculado, no lo he grabado, dejen grabarlo. Este se va a llamar FD 2025-02-14. Bueno, pues ahora vamos a escribir los resultados. Sería área igual área. Es la salida del mensaje y el valor del área. Y ahora le vamos a dar salida al mensaje del perímetro. Así. Lo queremos ver en diagrama de flujo, pues lo ponemos aquí. En diagrama NS, lo ponemos aquí. Muy bien, ahora, los datos de prueba ya los tenemos, 20 y 15, y me tiene que dar los mismos resultados. O sea, no porque hayamos cambiado el proceso, la forma del proceso, deba cambiar el resultado. Entonces vamos a ejecutar. Le decimos, primer cateto, ¿cuánto fue? Es 20 y 15. 20 y 15. 20 y 15. Ya me dice que el perímetro, por ahí me faltó un... Aquí lo voy a modificar. Y luego enfoco y ya lo va a corregir. Ahora, ¿cómo podríamos checar lo que nos dio la hipotenusa? El usuario nada más ve datos de salida. Si esto lo estuviéramos haciendo en Flowgorim, sería muy fácil ver el contenido de todas las variables. ¿Se acuerdan que tiene un botoncito con una X? Le damos X y nos muestra cómo están en memoria todas las variables. Aquí no lo tenemos tan a la mano, sí, pero sí lo podríamos hacer. Bueno, entonces miren, vamos a averiguar el valor de cada variable. ¿Sí? El valor de cada variable. A ver, entonces aquí le vamos a decir, nos vamos aquí donde dice ejecutar paso a paso, ¿sí? Ahí. Y luego, pero ahí lo detuve. Quiero que por favor activen que dice prueba de escritorio. ¿Qué es una prueba de escritorio? Me tengo que remontar a nuestros tiempos. En nuestros tiempos no había, qué esperanza que cada quien tuviera una computadora ahí. Aquí para utilizar la computadora y hacer los programas que nos encargaba el profe, tenemos que ir al centro de cómputo a separar media hora. Y yo en media hora tenemos que hacer todo. Y si no completábamos, pues al otro día otra media hora. Y así, ¿verdad? Era una computadora comunitaria. Bueno, entonces, obviamente que las pruebas no las podemos hacer en la computadora, las tenemos que hacer en el cuaderno. Y a esa prueba se le llama prueba de escritorio, porque lo hacemos en el escritorio ahí, en las hojas, ¿verdad? Pero aquí, pues, la herramienta nos permite hacerlo de manera un poco más práctica. Entonces, bueno, vamos a hacer, la prueba de escritorio no es otra cosa más que ir viendo la ejecución y revisando cómo van cambiando las variables, ¿sí? Bueno, entonces... Aquí no vemos las variables porque las tenemos que agregar. Entonces nos vamos al lado izquierdo, a la pestaña que está arriba. Ya ven que las funciones están aquí abajo. Bueno, hay una pestaña que está aquí arriba que no habíamos usado. Le damos clic a esa pestaña y nos muestra todas las variables que estamos usando. Y me dice, bueno, tú puedes pasar estas variables a la ventana de variables. Esta es la ventana de variables. Ahorita las quiero ver todas. Entonces le doy botón derecho aquí arriba. Si lo quiero hacer de alguna variable en particular, pues le doy botón derecho a esa variable. Pero ahorita quiero verlas todas. Botón derecho y me dice agregar todas las variables a la prueba de escritorio. Entonces las va a agregar. Aquí están ya las variables, ¿sí? Y eso nada más lo puedo ver en la prueba de escritorio.
Y entonces ya le voy a decir aquí que comience. Acuérdense que aquí tenemos dos opciones. Le damos comenzar y solito a la velocidad que esté marcado aquí se va a ir ejecutando. Nosotros podemos ir viendo cómo se va ejecutando. O bien le podemos dar el primer paso y lo hacemos a nuestro ritmo. Ahorita lo voy a hacer con el de arriba. Y vean cómo conforme se va ejecutando se van a ir llenando las variables con su dato. A ver, le vamos a dar aquí. Me dice ahorita que en este punto las variables no tienen ningún valor. Y luego me pide, está ejecutando, ¿verdad? Primer cateto le digo 20. Entonces aquí le digo 20. Y si nos fijamos acá donde dice cateto A, se tiene que ponerle 20 porque ya se va a guardar en memoria. Entonces le damos aquí, ya está el 20 acá. Ahora me pide el cateto B, le digo, ese es 15. Entonces ese 15 me lo va a poner aquí en memoria. Ahí está el 15. Y luego ahora empieza a calcular y obviamente pues ya no me pregunta, sino que está guardando en memoria todos los resultados de cada variable. Y ya, hace la salida y hace las... Esto es lo único que ve el usuario. Bueno, si revisamos nosotros el valor de las variables, a ver, cateto A fue entrada, ese pues no hay duda. Cateto B fue entrada. La hipotenusa vale 25, ¿sí es cierto? ¿Vale 25? Pues si recordamos en el análisis, efectivamente vale 25. Aquí está la hipotenusa que nos dio 25. Bueno, luego, el perímetro, pues aquí está la tangente de x, punto 75, también nos dio eso. Pero el ángulo, ¿por qué no nos da igual? ¿El ángulo cuánto nos dio? A pesar de que no nos dio igual, el ángulo nos dio 36.86. Pero acá acá no nos da 36.86. El ángulo me da algo muy diferente. Porque está en radianes. En los lenguajes de programación, todas las funciones trigonométricas se trabajan con radianes. Entonces, aquí no nos afectó porque calculamos el ángulo, me lo dio en radianes y sin que yo me diera cuenta que estaba en radianes, se lo pasamos al seno y lo tomó en radianes, entonces por eso todo está bien. Pero sí debemos cuidar eso. Fíjense, si ustedes multiplican punto 6435 por 180 y luego entre pi, que es la conversión a radianes, punto 6435 por 180 entre pi y nos debe dar 36.86. Entonces no es que esté mal, es que está expresado en otras unidades. Hay que recordar eso porque luego se nos olvida. Utilizamos una función trigonométrica y el resultado es muy diferente a lo que esperamos, ¿sí? Bueno, entonces ya vimos aquí en el Flowgorim que también se puede revisar las variables, nada más que hay que hacer la prueba de escritorio. No es tan claro, a mí me gusta más en esa parte, me gusta más el Flowgorim, se ven las variables como que más claras y sin hacer tantos pasos. Lo que me gusta aquí, mucho de PCIN es que puedo estar modificando el algoritmo y también se está modificando, se está actualizando la ejecución. Bueno, eso no lo puedo hacer en Flowgorim. Bueno, entonces ya está esto. Simplemente hicimos el algoritmo con otro análisis, ¿sí? Ahora, para cerrar con los triángulos, vamos a hacer otro ejercicio de triángulos. El último digamos de lo primero, al rato a lo mejor sale otro triángulo, ¿eh? A ver. Ahora, ¿cuál es? Ahora, ¿en qué nos debemos fijar? A ver, vamos a poner aquí la entrada. La salida. A ver, entonces les ayudo con la salida. El área y el perímetro. ¿Sí? Ustedes me dicen la entrada. ¿Cuál va a ser la entrada? Es un triángulo equilátero. ¿Cuál es la característica del triángulo equilátero? Que todos sus lados son iguales. ¿Sí? Entonces, eso, ¿qué datos vamos a pedir para calcular área y perímetro? ¿El lado? ¿3 veces o cómo? Pues nada más una vez, ¿verdad?
Muy bien, entonces voy a trazar aquí algo que se va a parecer un triángulo equilátero, pero pues no va a estar así exacto. A ver, vamos a ponerlo por aquí. 4 por así y luego... es que nada más son 3. Bueno, creo que lo dejé mal, ¿sí? Son 1, 2, 3... Ah, caray, también lo dejé mal este. No, dejen de trazarlo otra vez. Quiero que sean 4. Ahí son 4, ¿no? Y luego aquí que también sean 4. Ahí es. Bueno, no es exactamente así un triángulo rectángulo si lo medimos con una regla, pero sí nos da la apariencia, ¿sí? Sí. Imagínense que es un triángulo equilátero. Bueno, entonces, pues el lado puede ser cualquiera, o es cualquiera de los tres. El lado, o los tres más bien, lado y lado. Lo que está bien directo es el perímetro. Ese está, pues, muy directo. ¿Cómo calculamos el perímetro? Es la suma de los tres lados, es lado más lado más lado, que lo podemos simplificar con lado por 3, ¿no? Pues el perímetro está regalado, lado por 3. ¿Cómo se calcula el área? Necesitamos sacar la altura, ¿sí? Necesitamos sacar la altura. Ya sabemos que el área, si es igual a la base, que es el lado, por la altura, que no conocemos, entre 2. Ahora, acuérdense que un dato, no porque no lo conozcamos a fuerza, es un dato de entrada. Tenemos que analizar si no depende de otros, ¿no? Depende de la altura del lado. Sí. A ver, la altura, voy a trazar una altura, ¿sí? A ver, esta altura, ya dijimos que cualquiera de los tres lados es la base, pero pues casi siempre tomamos el de abajo. Entonces, la altura de este lado viene siendo esta, ¿no? ¿Sí? Le voy a poner H aquí para cuestión, porque tal vez necesitemos hacer algo de álgebra. Muy bien, entonces, ¿cómo le hacemos? Ya tenemos... la altura divide al triángulo equilátero en 2 triángulos rectángulos, ¿sí? Y entonces, ¿qué podemos aplicar? Pitágoras, ¿verdad? Voy a aislar uno de los dos triángulos, digamos el del lado derecho, lo voy a aislar, ¿sí? Para que se vea más claro. Lo voy a aislar, lo voy a poner acá. Ah, caray, pero... ese no. Nada más quiero... ¿sí? Nada más aquí, lo voy a poner aquí. Entonces, ¿cuánto vale el lado de abajo? La mitad. Este lado vale la mitad del lado completo. Este sería lado entre 2. Bueno, entonces voy a poner este lo voy a tomar. Aquí lo voy a poner, este es lado entre 2, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver, esta H, ¿por qué está ahí? ¿Quién sabe qué pasó con la H? Esa la H la voy a quitar de aquí. Este lado lo voy a poner en su lugar. Lo voy a poner aquí. Y esta, bueno, es que aquí se me borró esta H. Ahí está el H, ¿sí? Muy bien, vamos a concentrarnos en este triángulo. Es un triángulo rectángulo. Entonces, si aplicamos Pitágoras, ¿cómo sería? El lado lo voy a conocer porque lo voy a pedir. Por lo tanto, la base también la voy a conocer, o este cateto, porque pues es la mitad. ¿Sí? ¿Y la altura? Pues la puedo calcular, ¿no? Bueno. Voy a aprovechar que ya lo tengo por aquí hecho. A ver, aquí está. A ver, dice Pitágoras, que no sé por qué pone ese cuadro, bueno, ya lo quitó. Dice Pitágoras, el cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa.
Entonces, yo digo, ok, un cateto es h, aquí no es hipotenusa, es altura. Entonces, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, el lado entre 2 al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es el lado cuadrado. Entonces aquí tengo una ecuación en donde hay dos variables nada más, h y lado. Y lado sí lo conozco porque se lo voy a pedir al usuario. Entonces lo que puedo despejar aquí es la h. Y estos pasos algebraicos es para despejar la h. Aquí h cuadrada es igual a h al lado cuadrado y esto lo paso restando. Y luego en este otro, ahora elevo al cuadrado tanto lado como el 2, me queda el lado cuadrado entre 4. Luego aquí tengo un entero del lado cuadrado y aquí tengo un cuarto del lado cuadrado. ¿Cuánto es un entero menos un cuarto? Un entero menos un cuarto. Ahí dice. A ver, ¿cuántos cuartos tiene un entero? Jóvenes, ¿estamos aquí? ¿Cuántos cuartos tiene un entero? 4, ¿eh? Y si le quito uno, perdón, si le quito un cuarto, ¿cuánto me queda? 3 cuartos. Tengo un entero del lado cuadrado, un 1 que no se ve. Y tengo un cuarto del lado cuadrado. Me quedan 3 cuartos del lado cuadrado. Bueno, lo podemos hacer, ¿verdad? Así con un quebrado. Pero aquí, bueno. Luego, la idea es calcular la h, no la h cuadrada. Entonces, despejamos la h, le aplicamos raíz. Y del lado derecho, pues lo que tiene raíz exacta es el 4, que es 2. Y el lado cuadrado, que es lado, la raíz cuadrada del lado cuadrado es lado. Entonces me queda esta expresión, que la altura de un triángulo equilátero es igual a la raíz de 3 sobre 2 del lado. ¿Sí? Ahora, pueden decir, pues mucho rollo eso, ¿eh? Bueno, pues si no les gusta ahí el álgebra, pues pueden buscar en un libro de geometría acerca del triángulo equilátero y de seguro en algún lado va a venir la relación entre el lado y la altura, que es esta a la que llegamos nosotros. ¿Sí? Entonces acá vamos a aplicar, voy a tomar a ver, voy a tomar esto que está aquí y lo voy a copiar a mi análisis. Acá queda enorme. Bueno, ya tenemos aquí. Nada más que, pues claro que para nosotros la h es altura, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, yo no puedo, ya cuando haga el algoritmo, pues el perímetro lo voy a poder calcular así rápidamente porque el lado me lo va a dar el usuario. Pero no voy a poder usar esta fórmula porque todavía no tengo la altura. Pero es en donde voy a intercalar esta otra fórmula, ¿verdad? ¿Cómo la intercalaría por ahí, esa fórmula? Ya con mis variables. Sería altura es igual la raíz de 3. ¿Cómo se calcula la raíz de 3? En PCIN. Estamos ahorita en PCIN. ¿Se acuerdan? Raíz, ¿va? Raíz de 3 entre 2. O en su calculadora hacen la operación. Raíz de 3, 1.732. Entre 2, 0.8666. Eso nos tenemos que aprender antes, ¿eh? Igual, perdón, por la. Entonces ya tenemos las tres expresiones: el perímetro, la altura y el área. Utilizamos Pitágoras para llegar a la relación que hay entre la altura y el lado. Ok, pues entonces vamos a hacer eso, ¿no? Bueno, vamos a hacer la prueba, pero con datos primero, una prueba con datos. Le voy a poner aquí un valor de, no sé, de 25, ¿sí? Por lo tanto, esta también vale 25 y este también vale 25. Este valdría que 12.5. Muy bien, entonces vamos a ejecutar con estas expresiones, pero ya con datos, para poder hacer una prueba, tener datos de prueba. Entonces le diríamos, el perímetro, los cálculos ya con datos los pongo normalmente con negro. Las expresiones que van en el algoritmo normalmente las pongo en verde. Ok, perímetro es igual al lado, que es 25 por 3, y esto me da 75, ¿sí? Luego, no puedo calcular toda el área, necesito calcular la altura. Altura es igual a, dice aquí, la raíz, raíz de 3
Me dicen, raíz de 3 sobre 2 es .866. Si alguien lo puede confirmar. 0.866. Raíz de 3 entre 2. Claro, da más decimales. ¿Sí da eso? ¿Cuánto nos da, pues? 31. Ah, 21. 65 así. Gracias. Ok, esa es la altura. Y entonces ya puedo calcular el área. El área dice, va a ser la base, que es un lado, 25 por 21.65 entre 2. ¿Así es? Ese es el área. Base por altura entre 2. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da 25 por 21.65 entre 2? Punto 70, ¿así? A 6,2. ¿Así? ¿Alguien más lo puede confirmar? Sí, ok, gracias. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro análisis completo. Vamos a hacer el algoritmo, que al cabo en un ratito lo hacemos, ¿no? A ver, entonces este va a ser uno nuevo. Uno nuevo. Y el título va a ser área triángulo equilátero. Área triángulo equilátero. ¿Cuántas variables vamos a declarar? Pues aquí hay 3 y luego la altura también. Entonces va a ser definir lado, área, perímetro. Aquí sí son todas las que vamos a usar. Área, perímetro y altura. Todas son como real. Y la única que vamos a pedir es el lado. Entonces, escribir lado del triángulo. Aquí le voy a poner equilátero. Pueden decir, pero se supone que ya sabemos que es equilátero. Sí, pero cuando ya se ejecute en otro día, otra ocasión, lado del triángulo equilátero, entonces vamos a leer la variable lado. Y lo que vamos a aplicar es estas 3 operaciones. Entonces le vamos a decir, el perímetro es el lado por 3. Luego, caray. Luego, aquí la altura va a ser, aquí sí voy a utilizar pues la función raíz que tiene el PCI, raíz de 3 entre 2 por lado. ¿Sí? Y luego ya el área va a ser la base, que es el lado, pues, lado por altura entre 2. Ya cuando lo vemos así, diga, pues como que no estaba tan complicado. No, lo interesante es el análisis. Entonces le diríamos escribir área igual área. Y luego escribir perímetro igual perímetro. También se puede hacer con funciones trigonométricas, ¿eh? Hasta con Nerón se puede hacer ¿no? A ver, entonces lo voy a guardar primero para que no se me olvide. FD 2025-02-14. ¿Así? Y pues vamos a probarlo con el 25. Es el dato de prueba que tenemos. Entonces le decimos con 25. Dice que el área es 270, por aquí lo tenemos.
El área es 270.63, bueno, por los decimales, y el perímetro es 75. Fíjense, ¿se acuerdan que ayer hicimos uno para calcular el área y perímetro de un triángulo cualquiera? ¿Se acuerdan que hicimos ese? Podemos probar el de ayer con estos datos, ¿ah? Y nos debe dar lo mismo. A ver, voy a recuperar el de ayer, ¿sí? Voy a lanzar otra instancia de PSIN para no perder. Y voy a abrir el ejercicio de ayer. El área triángulo, creo que fue este. ¿Aquí es donde aplicamos la fórmula de Herón? Sí, aquí es donde aplicamos la fórmula de Herón. Entonces, voy a ejecutar este de ayer, pero voy a comprobar los resultados con el de hoy. A ver, yo le voy a decir, ejecútalo. En este de Herón sí me pide los tres lados, ¿sí? Pero yo sé que como este es equilátero, los tres lados serían iguales. Entonces le digo, pues 25, 25 y 25. ¿Y qué resultado me da? Me debe dar el mismo que acá. O sea, estoy ejecutando el de ayer que me pide tres lados. Nada más que, pues, lado 1, 25, lado 2, 25, lado 3, 25. Nada más para verificar que me tiene que dar el mismo resultado que lo que hicimos hoy. ¿Sí? Bueno. Ahí le vamos a dejar. Nos vemos un ratito más.